actualidad política nacional y provincial. Sin duda no es el mejor escenario para la Argentina y para dentro de la Argentina, la provincia de Santa Fe, tener un nivel de convulsión política o de una situación de inestabilidad. Tiene que ver con que el modelo que nos dejó el kirchnerismo y que asume el gobierno nacional requiere de hacer muchísimos cambios y modificar muchísimas normativas, y obviamente que a veces se incurren en situaciones no deseadas, de errores políticos, de ingenuidad política en alguna toma de decisiones, y eso genera inmediatamente una contraofensiva opositora. A mí me parece que habría que, tratándose de un año electoral, como se dice, bajar un poco los decibeles, bajar un cambio y tratar de sacar la Argentina adelante, tarea que no es sencilla. Se ha avanzado mucho, se controló la inflación, esperemos que este proceso se acentúe y no volvamos de nuevo a índices que hacen que cualquier política económica sea imposible de aplicar en un contexto de una recesión económica general. Y bueno, y ahora con mucha expectativa de cómo va a ser el proceso de paritaria, que va a dar de alguna manera una semblanza de cómo puede ser el año para la economía argentina. Así como hemos tenido éxitos en las cuestiones económicas, o el gobierno puede exhibir algunos logros vinculados al éxito del proceso de sinceramiento fiscal, los dólares que han ingresado por el blanqueo, esta cuestión de parar un poco con la inflación. También hay índices preocupantes vinculados a algunos sectores de la economía que en un reacomodamiento general de un modelo diferente tienen un perjuicio y hay que atenderlos. Estamos viendo cómo hay sectores que de alguna manera esta realidad económica de una Argentina más integrada al mundo, con más expectativas de apertura y demás, beneficia, pero también hay otros grupos o sectores de la economía que durante mucho tiempo estuvieron vinculados a subsidios estatales o a protecciones que el Estado Nacional les brindaba, que hoy van a tener dificultades, y hay que tratar de que eso no implique una pérdida de las fuentes de trabajo, como hemos visto en estos días con algunas empresas que han tenido dificultades. Creo yo que ese es el balance de esta etapa de enero y febrero en la Argentina, donde todavía hay cuestiones que también tienen que ver con otras preocupaciones ciudadanas, como es la inseguridad, como es la violencia, pero sin duda que hoy también una de ellas es cómo la Argentina produce de una vez por todas un despegue en su economía que permita que otras cuestiones también se empiecen a abordar con más inteligencia o con mayor energía. Nosotros tenemos que contextualizar nuestra realidad económica argentina para saber dimensionar lo importante que han sido decisiones que recaen sobre el esfuerzo de toda la población, digamos, sobre el bolsillo de todos. Nosotros con inflación no tenemos parámetros de precio, ergo no tenemos parámetros de costo. En conclusión, todo lo que aumente tiene de alguna manera un justificante en el incremento general de precios y de costos, pero también deja de tener un parámetro racional, porque nosotros no es que tenemos un criterio de decir, bueno, la luz aumenta lo que aumentó la inflación. Los costos de la energía no necesariamente son los mismos que los de la inflación, y así sucesivamente. Pierde poder adquisitivo el salario, a pesar de las paritarias, de los acuerdos, pero también pierde aquel que tiene un trabajo informal o una changa o no es un trabajador registrado. Ese es el principal afectado del proceso inflacionario que tuvo la Argentina y que hoy se frenó. Ahora, para frenar la inflación hubo que tomar medidas que quizá sean costosas en términos de la economía de los argentinos. Y creo que eso es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque se retrajo el consumo, porque hubo dificultades, entonces el comerciante vende menos, le incrementan los costos pero vende menos. Aquel que tenía un ingreso fijo deja de consumir determinados productos, entonces hay sectores de la economía que se ven de alguna manera perjudicados en sus niveles de actividad económica. En definitiva, creo que hay toda una serie de cuestiones que es necesario hacerlas
pero que en ese momento tienen un costo político y económico. Económico para toda la población y político para el gobierno. Eso creo que fue lo que sucedió durante el 2016. No se tomaron decisiones drásticas de ajuste fiscal en la Argentina que hubieran sido mucho más dolorosas para el conjunto de la población. Esta política de gradualismo económico de alguna manera tuvo una sensibilidad social, si se quiere. No fue ortodoxa en términos de la política de la economía. Y ese gradualismo también afecta el resultado en cuanto a su inmediatez. Pero sin duda que la cuestión uno tiene optimismo de que pueda, una vez ya se tomaron las decisiones más dolorosas. A partir de ahora viene un proceso de reconversión de la economía y de mejoramiento de la situación de la economía. Vamos a tener crecimiento en las expectativas del gobierno para este año. Vamos a tener una inflación presupuestada en el presupuesto nacional del 17-18% y que en general los analistas coinciden de que no va a superar el 20%. Bueno, eso va a significar una inflación de la mitad del año pasado, la mitad. Y eso va a dar previsibilidad a la economía, permite recuperar el crédito. Vemos los lanzamientos de las líneas de crédito hipotecario de Nación y los bancos públicos. Vemos cómo empieza a recuperarse esa capacidad, porque ¿quién puede sacar un crédito con una tasa del 35-40%? Inviable en términos de la economía personal de cada uno. ¿Y quién lo puede hacer a un plazo máximo de 2 o 3 años? Ahora estamos hablando de líneas crediticias que, bueno, van también a dar un impulso a la economía, así como lo da la obra pública, así como dan las inversiones que pueden venir de afuera. Hoy nosotros estamos sosteniendo el Estado exclusivamente con recursos propios y con lo que viene producto del blanqueo. Y eso tiene una afectación específica, que es la reparación a los jubilados. ¿Dónde empieza a ver el común de la población un resultado directo, positivo de las medidas de la economía? Bueno, creo yo que la reparación histórica de los jubilados es una de ellas, las mejoras en los programas sociales de asignación universal, los programas de aquellos que no tienen trabajo o que tienen situaciones de indigencia o situaciones de pobreza también, en las políticas de obra pública sin duda, y pronto tendremos que verlo en la reactivación del empleo y del consumo, que en definitiva son las cuestiones que más necesitamos en la Argentina. Un consumo no artificialmente incrementado, sino en función de que también se incrementa la capacidad de oferta porque la producción empieza a mejorar y a ponerse en marcha. Creo que es el desafío de la Argentina del 2017, a pesar de que estamos en un año electoral que en definitiva tiñe todo de otra mirada, de otra óptica, de otra impronta, y eso también dificulta a veces las medidas que se tienen que tomar en términos de la política de la economía.